¿Cómo era realmente la vida de una concubina en los tiempos bíblicos? Es cierto que al leer el Antiguo Testamento notamos que el concubinato era una costumbre considerada normal en el mundo antiguo. Era una práctica tolerada en aquella época debido a la dureza del corazón humano. Pero, hermanos amados, que algo sea una costumbre cultural no significa que esté libre de dolor. Detrás de la palabra concubina se esconde una vida de sufrimiento, angustia y un profundo quiebre emocional que la Biblia no oculta. Para entender esto, primero debemos responder a la pregunta fundamental: ¿quién era exactamente una concubina a la luz de la Biblia? En el idioma hebreo original del Antiguo Testamento, la palabra utilizada es pilegesh. Esta palabra no significa prostituta ni amante secreta. Una pilegesh era una esposa reconocida legalmente, pero de segunda categoría. Para entender su calvario, debemos mirar los datos extrabíblicos de la época. En el antiguo Medio Oriente, el matrimonio principal se sellaba con un contrato y, lo más importante, con el pago de una dote, llamada mohar. Esta dote funcionaba como un seguro de vida para la mujer. Si el marido moría o la repudiaba, ella tenía recursos financieros para sobrevivir. La concubina, en cambio, no tenía dote. No tenía contrato que la protegiera ni respaldo legal de su familia de origen. En la inmensa mayoría de los casos, estas mujeres no elegían esa vida. Eran mujeres compradas por dinero debido a la extrema pobreza de sus padres, siervas nacidas en la casa de sus amos, o esclavas cautivas tomadas como botín tras una guerra sangrienta. Al carecer de este seguro de vida, la existencia de la concubina estaba marcada por un estrés constante y asfixiante. Convivir bajo el mismo techo con la esposa principal generaba un ambiente pesado, saturado de un mal humor que envenenaba el hogar. La competencia diaria las mantenía en un estado de ansiedad severo. Su mayor preocupación era sobrevivir. Sabían perfectamente que, si el señor de la casa fallecía o se cansaba de ellas, tanto ellas como sus hijos quedarían totalmente desamparadas, arrojadas a la calle y expuestas a la miseria absoluta. Hermanos amados, el origen de esta práctica no vino del corazón de Dios. El Señor estableció su diseño perfecto en Génesis capítulo 2, verso 24, donde un hombre se unirá a su mujer en singular para ser una sola carne. Israel absorbió la poligamia y el concubinato de los pueblos paganos que los rodeaban. Documentos históricos extrabíblicos, como el famoso Código de Hammurabi, escrito en Babilonia siglos antes de Moisés, o las tablillas de Nuzi, revelan cómo funcionaba este sistema. En estas culturas idólatras, la ley civil dictaba que si una esposa de clase alta era estéril, tenía la obligación legal de entregarle una esclava a su marido para darle herederos, pero la esclava jamás tendría los mismos derechos. Además, los reyes paganos acumulaban harenes inmensos como símbolo de poder militar. Cuando esta frialdad legal y pagana entró en las familias de Israel, desató una maldición emocional. La primera vez que la Biblia nos expone el impacto destructivo de esta costumbre es en la vida de Abraham, el padre de la fe. Dios le había dado la promesa inquebrantable de hacer de él una gran nación, pero los años pasaban inexorablemente y su esposa, Sara, permanecía estéril. Llevada por la desesperación humana y la presión social, Sara decidió recurrir exactamente a la costumbre pagana de las naciones vecinas. El texto de Génesis capítulo 16, versos 2 y 3, nos revela el inicio del desastre. Notemos lo que dice el relato bíblico. Dijo entonces Sarai a Abram: «Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella». Y atendió Abram al ruego de Sarai.
Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Hermanos amados, observemos la crudeza de esta escena. Agar no tuvo voz ni voto. Era una propiedad comprada en Egipto. De un instante a otro, sin importar sus sentimientos, fue entregada como esposa secundaria. Sin embargo, en el momento en que Agar queda embarazada, la dinámica de poder dentro de aquel campamento se quiebra violentamente. Leamos Génesis capítulo 16, verso 4. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. El mal humor y los celos tóxicos se apoderaron de las tiendas de Abraham. El ambiente se volvió asfixiante. La hostilidad de Sara fue tan implacable y el trato tan duro que la ansiedad consumió por completo a Agar. El estrés de vivir bajo ese maltrato diario fue tan destructivo que la sierva, estando embarazada y vulnerable, huyó al desierto buscando escapar de su infierno emocional. Pero el calvario de esta mujer alcanzó su punto de ruptura años después. Tras el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa divina, el conflicto estalló sin retorno. El capítulo 21 de Génesis nos narra que, durante la fiesta de destete, Sara vio a Ismael, el hijo de Agar, burlándose de Isaac. Movida por un celo feroz y el instinto de proteger la herencia, Sara dictó una sentencia irrevocable en Génesis capítulo 21, verso 10. Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. El versículo 11 nos dice que este dicho pareció grave en gran manera a Abraham. La preocupación y el dolor desgarraron su corazón, pues Ismael también era su sangre. Pero a la mañana siguiente tuvo que obedecer. Tomó un poco de pan y un odre de agua y despidió a Agar. Esta mujer fue desechada de la única seguridad que conocía, expulsada del campamento al que había servido. Al adentrarse sola en el inmenso y árido desierto de Beerseba, la ansiedad que sintió fue paralizante. Génesis capítulo 21, versos 15 y 16, narra el momento más desgarrador. Al terminarse el agua, viendo que su hijo estaba a punto de morir de sed bajo el sol implacable, el estrés emocional y el trauma la quebraron por completo. Dejó al muchacho bajo un arbusto, se alejó a la distancia de un tiro de arco para no verlo agonizar y levantó su voz llorando desconsoladamente. Así terminaba el valor de una concubina en esa cultura humana, usada como un simple vientre para un propósito y luego abandonada a su suerte en la inmensidad de la muerte. Apreciados hermanos, este patrón de sufrimiento y utilización de la mujer se agravó de manera alarmante en la siguiente generación de los patriarcas. En Génesis capítulos 29 y 30, vemos a Jacob atrapado en un matrimonio polígamo lleno de engaños con 2 hermanas, Raquel y Lea. Raquel era la esposa amada, pero su vientre estaba cerrado. Lea era la esposa menospreciada, pero Dios le concedió ser inmensamente fértil. Esta rivalidad transformó el hogar en un verdadero campo de batalla. Génesis capítulo 30, verso 1, describe a una Raquel consumida por la envidia y una ansiedad que la ahogaba, gritándole a su esposo: «Dame hijos, o si no, me muero». Al no poder concebir, Raquel tomó una decisión fría y dictada por la costumbre humana de la época. Entregó a su propia sierva, Bila, como concubina a Jacob. Su único objetivo era que Bila pariera sobre sus rodillas para que ella pudiera apropiarse legalmente de esos niños, robándoles la maternidad. Al ver esto, Lea no se quedó atrás en esta encarnizada competencia. En Génesis capítulo 30, verso 9, al notar que había dejado de dar a luz temporalmente,
tomó también a su propia sierva, Silpa, y se la entregó a Jacob como concubina. Hermanos amados, detengámonos a analizar el profundo abismo emocional de Bilha y Silpa. Ellas fueron tratadas literalmente como incubadoras humanas, simples herramientas biológicas en una guerra de celos entre dos hermanas acomodadas. El mal humor en ese campamento era crónico. Las discusiones y las comparaciones eran el pan de cada día. El nivel de estrés que soportaban estas dos concubinas era aterrador. Vivían bajo la enorme preocupación de tener que acostarse con su amo por obligación, dar a luz hijos con dolor, para que inmediatamente les fueran arrebatados de los brazos y reclamados por Raquel y Lea. No tenían identidad propia ni voz en la crianza de sus propios bebés. Existían únicamente para alimentar el ego y satisfacer la competencia enfermiza de sus amas. Es impactante reconocer a la luz de las Escrituras que gran parte de los cimientos de las 12 tribus de Israel se levantaron sobre la humillación, el silencio y la profunda ansiedad de estas dos mujeres marginadas. Apreciados hermanos, antes de entrar a la época más oscura de la historia de Israel, debemos hacernos una pregunta crucial. Cuando Dios levantó a Moisés y le entregó los mandamientos, ¿qué dijo la ley sobre esta dolorosa costumbre humana? Es fundamental entender que Dios, conociendo la dureza del corazón humano y la profunda influencia pagana que Israel traía de Egipto, estableció leyes estrictas para frenar el abuso y proteger a estas mujeres vulnerables. El Señor no instituyó el concubinato, pero reguló la práctica temporalmente para evitar que la mujer fuera tratada como un animal de carga o un objeto desechable. En Éxodo capítulo 21, versos 7 al 11, la ley de Moisés establece normas revolucionarias para la época sobre la sierva que era tomada por mujer. Si un hombre tomaba a una sierva como concubina y luego se cansaba de ella, la ley prohibía estrictamente venderla a un pueblo extranjero. Eso era considerado una traición. Además, si el hombre tomaba otra esposa, el versículo 10 es tajante al decir: «Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal». Y si el hombre le fallaba en estas tres cosas básicas, la mujer quedaba inmediatamente libre, sin tener que pagar un solo centavo. Sin embargo, a pesar de estas protecciones legales divinas, la carga emocional seguía siendo abrumadora. La letra de la ley las protegía de morir de hambre, pero no podía curar el alma. El estrés de sentirse inferiores frente a las esposas principales, la constante ansiedad de perder el favor de su señor y el mal humor diario en hogares divididos seguían devorando la paz de estas mujeres. La ley puso un freno físico, pero el corazón del hombre seguía corrompido. Y esto quedó brutalmente expuesto cuando Israel dio la espalda a la ley de Dios. Avanzando en la historia bíblica, entramos a la oscura época de los jueces. En este periodo, la nación entera pisoteó la ley de Moisés, y el libro de Jueces capítulo 21, verso 25, lo resume con una frase aterradora. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es precisamente bajo esta anarquía espiritual donde el sistema de concubinas mostró su rostro más sangriento. El primer caso devastador lo encontramos en la familia de uno de los libertadores de Israel, Gedeón. El texto de Jueces capítulo 8, verso 30, nos dice que Gedeón tuvo 70 hijos, pues tenía muchas mujeres. Pero el versículo 31 añade un detalle que desataría una tragedia nacional. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Notemos la marginación absoluta. Esta mujer ni siquiera vivía en la casa de su señor. Estaba relegada a Siquem, una ciudad con fuerte influencia pagana. El nivel de rechazo que sentía esta concubina fue transmitido directamente a su hijo.
Abimelec creció rodeado de un constante mal humor y un resentimiento profundo, observando desde lejos cómo sus 70 medio hermanos legítimos gozaban de la riqueza y el honor de su padre, mientras él y su madre eran tratados como ciudadanos de segunda clase. La ansiedad por obtener el poder y el estrés psicológico de la humillación social llevaron a Abimelec a cometer una atrocidad. El capítulo 9 de Jueces relata cómo Abimelec viajó a Siquem, manipuló a los parientes de su madre, contrató a hombres perversos y vagabundos y asesinó a sus 70 hermanos legítimos sobre una misma piedra. La práctica de tomar concubinas y generar familias divididas en clases sociales provocó el derramamiento de sangre inocente y desató una guerra civil espantosa. Hermanos amados, si el caso de Abimelec nos muestra el colapso político, el capítulo 19 de Jueces nos reserva el relato más espeluznante sobre la total y absoluta desprotección de la mujer. Este pasaje expone el abismo moral al que había descendido el pueblo al olvidar la ley de Dios. La historia nos habla de un levita, un hombre dedicado al servicio religioso que viajaba con su concubina. Al caer la noche, deciden hospedarse en Gabaa, una ciudad perteneciente a la tribu de Benjamín. Un anciano los acoge en su casa, pero la aparente seguridad duró muy poco. El relato bíblico describe que los hombres de la ciudad, llamados hijos de Belial, hombres perversos y dominados por una maldad satánica, rodearon la casa y comenzaron a golpear la puerta con violencia, exigiendo abusar del levita. Es en este punto crítico donde el sistema muestra su mayor crueldad. Para salvar su propia vida, el levita toma una decisión que nos hiela la sangre. Jueces capítulo 19, verso 25, relata con un tono desgarrador: «Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó. Y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba». Apreciados hermanos, detengámonos en este abismo de maldad. Ella fue entregada como un escudo humano por el mismo hombre que, irónicamente, representaba el liderazgo espiritual de la nación y que bajo la ley de Moisés tenía el deber sagrado de protegerla. El trauma, el terror físico y el estrés psicológico que esta mujer soportó durante todas esas horas de oscuridad en las calles de Gabaa representan la humillación más grande registrada en las Escrituras. Por la mañana, en un estado de agonía y colapso total, ella logró arrastrarse de regreso a la casa. La Biblia narra que cayó con sus manos sobre el umbral de la puerta y allí exhaló su último aliento. La preocupación de su esposo por ella fue tan completamente nula que, al salir por la mañana, tropezó con su cuerpo y le ordenó con una frialdad demoníaca: «Levántate y vámonos», solo para descubrir que estaba muerta. La insensibilidad del levita ante el sufrimiento de su concubina despertó el horror de la nación y desencadenó una guerra donde la tribu de Benjamín fue casi exterminada. El pecado, la lujuria y el abuso, hermanos amados, jamás quedan sin el severo castigo de Jehová. Ahora bien, dejando atrás la sangrienta anarquía de los jueces, la historia bíblica nos lleva a los tiempos de la monarquía. Podríamos pensar que dentro de los muros seguros de un palacio real, la vida de estas mujeres mejoraría, pero la realidad fue aún más sombría. El sufrimiento de las concubinas se mezcló con la alta política, las traiciones y la muerte. El primer caso desolador de la monarquía lo encontramos en la vida de Rispa, quien fue concubina del primer rey de Israel, Saúl. Tras la trágica muerte del monarca en el campo de batalla, el sistema legal de la época la dejó completamente vulnerable, sin dote, sin marido y sin protección. En el segundo libro de Samuel, capítulo 3, verso 7, vemos cómo el poderoso y temido general Abner la toma por la fuerza. No lo hizo por afecto,
sino simplemente para enviarle un mensaje de poder al heredero de Saúl y demostrar que él tenía el control absoluto del trono. Rispa fue cosificada, usada como un simple peón político. El mal humor constante en aquella corte, llena de intrigas de poder y amenazas de muerte, generó una profunda ansiedad y humillación en la vida de esta mujer. Pero su mayor y más espantosa tragedia está registrada años después en el segundo libro de Samuel, capítulo 21. Hubo 3 años de hambre en Israel, y el rey David, al consultar a Jehová, descubre que la causa era la sangre derramada injustamente por Saúl contra los gabaonitas. Para apaciguar esta deuda de sangre y detener el juicio divino sobre la tierra, David toma a 7 descendientes de Saúl y los entrega a los gabaonitas para ser ahorcados en el monte. Entre esos 7 hombres estaban Armoni y Mefiboset, los 2 únicos hijos de Rispa. El texto de 2 de Samuel, capítulo 21, verso 10, nos regala el cuadro de dolor más sobrecogedor y extremo de una madre en toda la Biblia. Rispa tomó un cilicio de áspera tela, lo tendió sobre una roca y se quedó allí desde el principio de la siega hasta que llovió del cielo sobre ellos. Pasó meses enteros viviendo a la intemperie, negándose a abandonar los cadáveres de sus hijos. El nivel de estrés físico y el colapso mental de esta mujer es inimaginable. Pasaba las oscuras noches ahuyentando a las bestias del campo y los ardientes días espantando a las aves de rapiña para que no despedazaran los cuerpos en descomposición. Ahora bien, esta maldición estructural alcanzó también a la casa del hombre conforme al corazón de Dios. El rey David ignoró el mandato directo de Deuteronomio capítulo 17, verso 17, que prohibía estrictamente al rey multiplicar sus mujeres. El alto precio de esta desobediencia lo pagaron 10 mujeres inocentes durante la terrible rebelión de Absalón. En el segundo libro de Samuel capítulo 15, verso 16, vemos una decisión dictada por el pánico. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Mientras la familia principal, las esposas reales y los valientes guerreros huían hacia la seguridad del desierto, ellas fueron abandonadas a su suerte en Jerusalén. El nivel de preocupación que sintieron al ver las inmensas puertas de madera cerrarse y escuchar el avance del ejército rebelde usurpador fue paralizante. El estrés de sentirse completamente indefensas frente a un golpe de estado militar las consumía por dentro. Absalón, siguiendo el consejo perverso y diabólico de Ahitofel, levantó una tienda en el terrado del palacio y se llegó a las 10 concubinas de su padre a la vista de todo Israel. Fueron ultrajadas sistemáticamente para humillar a David y demostrar dominación pública. La vergüenza, el asco y el dolor extremo que sufrieron bajo esa tienda marcan una de las tragedias más grandes y oscuras de la Biblia. Cuando la rebelión es sofocada y David recupera victorioso el trono, el texto del segundo libro de Samuel capítulo 20, verso 3, nos da un desenlace escalofriante para estas 10 mujeres. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos. Pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron, en viudez perpetua. Amados hermanos, imaginen esto. Aquellas mujeres fueron viudas en vida, encerradas en una casa bajo vigilancia por el resto de sus días. Fueron alimentadas físicamente, pero desechadas emocionalmente, arrastrando un estrés crónico por el trauma público, viviendo en un estado de profunda desesperanza y una ansiedad perpetua al estar privadas de su libertad y de cualquier propósito familiar. Esto nos muestra cuán destructivo es apartarse del orden perfecto de Dios. El sistema del concubinato solo trajo encierro, un mal humor amargo y llanto continuo,
incluso en el palacio del rey más amado de Israel. Hermanos amados, si el trágico encierro de las 10 concubinas de David nos llena de profunda tristeza, el clímax absoluto del desastre espiritual, moral y emocional de esta práctica lo encontramos en la vida de su hijo y sucesor. Es en el reinado del rey Salomón donde vemos el colapso total del diseño de Dios y la máxima cosificación de la mujer. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 3, leemos: «Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón». 1000 mujeres conviviendo bajo el mismo sistema palaciego. Para dimensionar verdaderamente el abismo emocional de este escenario asfixiante, debemos observar la cruel división de clases que la Biblia y la historia exponen. Mientras la esposa principal, la hija del faraón de Egipto, gozaba de un fastuoso palacio exclusivo, construido únicamente para ella, las 300 concubinas quedaban relegadas al fondo absoluto de la jerarquía real. Eran ciudadanas de tercera categoría dentro de su propia casa, atrapadas en recintos de piedra. El mal humor y la envidia gobernaban los interminables pasillos al ver los enormes privilegios de las reinas de sangre noble frente a su propia miseria. La preocupación por su supervivencia era diaria, sabiendo perfectamente que ante los ojos del rey ellas valían mucho menos que las alianzas políticas formadas con las princesas de Egipto, Moab o Amón. El mismo Salomón nos revela en el libro de Eclesiastés capítulo 2, verso 8, cómo percibía a estas mujeres en la cumbre de su vanidad y poder terrenal. Él escribió con total frialdad: «Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear». Hermanos amados, notemos la gravedad de este texto a la luz de la palabra. Las concubinas fueron agrupadas en la misma categoría que la plata y el oro. Fueron reducidas a simples posesiones materiales, deleites acumulados para satisfacer el ego del hombre. Ser despojada de su humanidad, borrada de su identidad y tratada como un simple objeto de exhibición generaba en estas mujeres un nivel de estrés psicológico brutal. A esto se suma la abrumadora y fría realidad logística de la corte. El capítulo 4 de Primera de Reyes describe la monumental provisión diaria de alimentos para sostener la maquinaria de la casa del rey: 30 coros de flor de harina, decenas de bueyes gruesos, 100 ovejas, ciervos y aves. Las concubinas formaban parte de esta inmensa y despersonalizada institución. Estaban atrapadas en una cárcel dorada, rodeadas de abundancia material pero sumidas en una miseria afectiva total. Vivir como un simple gasto de mantenimiento dentro de los registros del palacio alimentaba un estado de ansiedad severo, al saber que dependían enteramente de un monarca que jamás podría dedicarles tiempo, atención ni afecto real. El desenlace de esta opresión emocional fue catastrófico para la nación entera. El texto bíblico especifica que, cuando Salomón envejeció, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Las concubinas y esposas extranjeras, desesperadas por encontrar un refugio espiritual, un sentido de pertenencia y una identidad que el encierro del palacio les negaba, se aferraron desesperadamente a los cultos de sus tierras natales. Exigieron sus propios altares, y el rey, agobiado por el inmenso estrés de mantener el control político y social sobre 1000 mujeres frustradas, terminó cediendo a la idolatría. Construyó lugares altos justo frente a la ciudad santa de Jerusalén para Astoret, diosa de los sidonios, y para Milcom, el ídolo abominable de los amonitas. El sistema de concubinas no solo destruyó la salud mental de cientos de mujeres reducidas a la esclavitud palaciega, sino que fue el detonante exacto que pudrió el corazón del rey más sabio de la tierra,
provocando que Jehová dictara sentencia y partiera el reino de Israel en dos naciones enfrentadas. Apreciados hermanos, a lo largo de este profundo estudio bíblico, hemos recorrido las tiendas de Abraham en el desierto, el campamento dividido de Jacob, la anarquía y la sangre en los tiempos de los jueces y los oscuros pasillos de los palacios de David y Salomón. La conclusión a la luz de la infalible palabra de Dios es innegable. El sistema de concubinas fue una invención puramente humana. Fue una estructura de dominación absorbida de los pueblos paganos, nacida de la dureza del corazón, que se desvió por completo del diseño perfecto, amoroso y santo de Dios establecido en el Edén. En el principio, el Señor creó a un hombre y una mujer para que fueran una sola carne, unidos en un pacto de igualdad, dignidad, respeto y amor genuino. Cada vez que el ser humano intentó alterar este sagrado diseño por lujuria, arrogancia, poder o conveniencia política, el resultado fue siempre el mismo: el dolor, la muerte y la destrucción. Hogares fracturados por el odio, imperios divididos por la idolatría y miles de mujeres sometidas a una vida de estrés perpetuo, una ansiedad asfixiante y un constante mal humor en medio del menosprecio y el abandono. La historia de las concubinas en las Escrituras no es simplemente un recuento de reyes y lujos antiguos, es una advertencia solemne, severa y vigente sobre las devastadoras consecuencias de apartarnos de la voluntad perfecta del Creador y de tratar a nuestros semejantes como objetos en lugar de almas creadas a imagen de Dios. Con esto, hermanos amados, llegamos al final de este estudio bíblico. Si este video ha sido de bendición para sus vidas, les invito a darle me gusta, ya que esto ayuda a que YouTube lo recomiende a más personas que también necesitan escuchar y aprender de las enseñanzas de la palabra de Dios. Asimismo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que estemos publicando un nuevo video. Con estas palabras me despido por hoy. Dios les bendiga.